Canal Historias de la Biblia presenta ¿Por qué luchó el diablo por el cuerpo de Moisés? Judas, versículo 9, se refiere a un acontecimiento que no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras. Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Este suceso ocurrió en Judas. Aquí Judas comparte con nosotros un incidente que no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Naturalmente surge la pregunta: ¿de dónde sacó esta información? Algunos dicen que la información se transmitió por tradición. Esto puede ser cierto o no. No sabemos a ciencia cierta por qué surgió la disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. No es improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para construir allí un santuario. Entonces Israel se volvería hacia la adoración idolátrica de los huesos de Moisés. Como representante angélico del pueblo de Israel, Miguel se esforzaría por preservar al pueblo de esta forma de idolatría, manteniendo en secreto el lugar de enterramiento. Daniel 10, versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. La muerte de Moisés está rodeada de misterio. En la Biblia sabemos que murió a la edad de 120 años, pero sus ojos no estaban débiles y su fuerza no había disminuido. A pesar de su avanzada edad, Moisés aún estaba en la flor de la vida cuando fue llamado a descansar. Se le impidió entrar en la tierra prometida a causa de su desobediencia en las aguas de Meribá-Cades. Guió a los israelitas hasta la frontera de Canaán y tuvo una visión de la tierra, pero no se le permitió entrar. Hacia el final de la vida de Moisés, Dios le dio una visión de la tierra prometida desde el monte Nebo en Moab. El monte Nebo tiene una altitud de 817 metros. Pocos hombres de 120 años podrían escalar una montaña de casi 1 kilómetro de altura y sobrevivir para contarlo, pero Moisés lo hizo. Escaló la montaña de mano en mano sin necesidad de un sendero ancho. Cuando llegó a la cima, sabía que estaba a punto de morir, pues Dios se lo había revelado. Antes de su muerte, Dios ya había puesto a otro hombre, Josué, en su lugar para dirigir al pueblo. Por primera vez en los últimos 40 años de su vida, se quitó de encima el peso de la responsabilidad de dirigir una nación. Moisés subió a la montaña con pasos amplios y hombros ligeros, sabiendo que exhalaría su último suspiro en cualquier momento. Aunque Moisés tuvo su última visión de la tierra prometida antes de morir en paz, en la que nunca entraría, esto era lo que más esperaba. Y así fue. Dios quiso que volviera a casa, y Moisés dejó su espíritu, por lo que Moisés murió. Según la palabra de Dios, Moisés murió solo, pero en paz. La historia de su muerte se describe en los últimos 6 versículos del capítulo 34 del libro del Deuteronomio. La muerte tiene la capacidad de poner las cosas en perspectiva. Imagina vivir hasta 120 años sin necesitar lentes ni muletas. Moisés nunca tuvo que sentarse en una silla de ruedas, ni tomar diversos medicamentos. Sin duda, los israelitas echarían de menos sus sabios consejos. Su trabajo entre ellos tocó tanto sus emociones que le llevó mucho tiempo superar su pérdida. Pero finalmente ese día llegó a su fin, lo que debería ser cierto en nuestras propias vidas. Después de la muerte viene el entierro, y así fue en el caso de Moisés. Sin embargo, el versículo 6 de Deuteronomio 34 de la Biblia contiene una de las afirmaciones más notables de toda la extraordinaria carrera de Moisés. Fue enterrado en el valle en la tierra de Moab, frente a Beth Peor, pero hasta el día de hoy no se sabe dónde está su tumba. Moisés es la única persona de la Biblia a la que Dios enterró personalmente. ¿Notaste que el Señor escondió su tumba? ¿Por qué lo hizo? Porque esa tumba podría haberse convertido en un santuario. La gente podría seguir allí todavía hoy, erigiendo santuarios, vendiendo palomitas y maníes, ofreciendo visitas guiadas y quizá incluso llevando un tranvía hasta allí con un gran pancarta proclamando el lugar del entierro de Moisés. Así que fue escondido. Esto es tan crucial para el Señor que provocó una pelea entre ángeles. Pero lo importante es que, a pesar de que Miguel es un arcángel,
el que Dios utilizará para expulsar a Satanás del cielo, no se atreve a hablar con reproche al gobernante del reino de los demonios. Dejó toda esta reprimenda a Dios. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se encontró ya su lugar en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El arcángel Miguel aparece en la Biblia en los libros de Daniel, Judas y Apocalipsis como un ángel combatiente que libra batallas espirituales. La palabra arcángel significa ángel del más alto rango. La mayoría de los ángeles de la Biblia son descritos como mensajeros, mientras que Miguel es representado en los 3 libros como un ángel que siempre estaba luchando, resistiendo u oponiéndose a los espíritus malignos. Miguel es el nombre del arcángel. Ese nombre suscita la pregunta: ¿quién es comparable a Dios? Miguel nos es presentado por el profeta Daniel y se negó a juzgar presuntuosamente. En lugar de ello, se limitó a anunciar la reprensión de Dios, en correspondencia con Zacarías 3, versículo 2, donde el Señor reprende a Satanás por sus acusaciones contra Josué, el sumo sacerdote. En Zacarías 3, versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? A pesar de su gran fuerza, Miguel es completamente sumiso al Señor, y la sumisión de los ángeles justos a la autoridad es aún más hermosa. La sumisión nunca pretende disminuir la fuerza, el propósito o el valor de un individuo. La última mención del arcángel Miguel aparece en Apocalipsis 12, versículo 7, donde él y las fuerzas del cielo derrotan al dragón Satanás y lo arrojan a la tierra. Descontento, Satanás comienza la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen firme su testimonio sobre Jesús. La confrontación es un mal necesario para rectificar, purificar y unificar la comunidad, aunque no sea agradable. Miguel lucha contra el enemigo, pero no por su propia autoridad, sino porque habla en el nombre del Señor, considerando su reino y su posición con reverencia. Lucifer fue creado como la criatura más alta, y es una lección que necesitamos aprender. Muchos cristianos necesitan aprender a inclinarse ante Dios. Aunque seamos criaturas, Él es el Creador. No tenemos derecho a cuestionar nada de lo que Él hace, a pesar de las dudas a las que todos nos enfrentamos. Dios no es solo el Creador, sino también el Redentor que cuida de nosotros. Es excelso, santo, justo y nunca se equivoca. Podemos confiar en Él, pero ¿reconocemos su autoridad y valoramos su persona? Cuando llegue el momento de rendir cuentas, el Señor Jesucristo dirá: dijisteis, Señor, Señor, pero no hicisteis lo que yo os mandé. Cada uno se fue por su lado e hizo lo que le pareció bien. Esta es la imagen de la humanidad. ¿Y tú? ¿Qué ejemplo es para nosotros el arcángel Miguel?